Conocí a Concepción Arenal en los momentos más difíciles de su vida. Corría el año de 1857. Yo regresaba de mi gira por el extranjero. Aún podía escuchar los aplausos recibidos. Aún recordaba las notas de aquella partitura de Gounod que tuve el privilegio de interpretar en primicia. El célebre músico francés acababa de componer su Ave María. Mi experiencia europea había sido un éxito. Volví al Valle del Liébana envuelto en la aureola de la fama. En Potes me recibieron como a un héroe. Todos me felicitaban. Todos se alegraban de mis triunfos. Todos me hablaban de una extraña mujer viuda que había llegado al pueblo acompañada de sus hijos. Era Concepción Arenal, antigua amiga de la familia. Algunos decían que estaba loca. Concepción no se relacionaba con nadie. Vivía encerrada en la casa que mi madre le alquiló. Sí, esta es la casa. Los mismos barrotes en los que Concepción colocaba periódicos para ocultarse de las miradas de los curiosos, cuando en los atardeceres se sentaba en la solana, ensimismada en sus pensamientos. Vuelvo a sentir la emoción de aquel día en que acudí a presentarle mis respetos. Concepción me aceptó como amigo, y desde entonces, mientras estuve en Potes, ni una sola tarde dejé de visitarla. Me entusiasmaba su conversación. A Concepción le sucedía lo mismo con mi adiós a la Alhambra. ¿Cuántas veces la interpreté solo para ella? Qué orgulloso me sentía. Esos eran los únicos momentos en los que su rostro dejaba entrever la emoción de la felicidad. Tal vez recordaba. Concepción había llegado aquí huyendo de su propio dolor. Buscaba en este valle del Liébana la fuerza y el valor para encontrarse a sí misma, para decidir su futuro. Después de la muerte de su esposo, Fernando García Carrasco, Concepción intentó sobrevivir en Madrid. Los primeros meses lo consiguió porque continuó con sus colaboraciones en La Iberia. Pero un día prescindieron de su trabajo. La Iberia, diario liberal de indiscutido prestigio entre los sectores más avanzados de la sociedad, había sido fundado en 1854, después de la revolución que ese mismo año sacudió la geografía de las principales ciudades españolas. Las calles de Madrid se convirtieron en auténticos campos de batalla. La población exigía el cambio de gobierno. Protestaban por la existencia de aquellas camarillas que en torno a la reina decidían todo en su propio beneficio. Espartero, el militar de gloriosa fama, duque de la Victoria, defensor de los derechos al trono de Isabel II, regente del reino en la minoría de edad de la soberana, regresaba. Su llegada a Madrid constituyó todo un acontecimiento. Espartero gozaba de la aceptación popular. El pueblo confiaba en el duque de la Victoria, que de nuevo tomó las riendas del gobierno. Espartero llegó a un acuerdo con el general O'Donnell. Aquel pacto hablaba del verdadero móvil del nuevo gobierno, que no pensaba responder a las reivindicaciones del pueblo, pero a pesar de ello, en el llamado bienio progresista, se hicieron ciertas concesiones, entre ellas la libertad de prensa, apareciendo publicaciones como La Iberia. Concepción y su esposo, convencidos liberales, iniciaron su trabajo en el nuevo periódico. La primera colaboración de Concepción fue un artículo sobre Watt, el inventor de la máquina de vapor. Ella siempre había querido ser escritora, aunque la opinión de los críticos no le animaba a ello. Sin embargo, cuando su marido enfermó, Concepción redactaba los artículos de fondo de La Iberia. Curiosamente, aquellos artículos que todos creían obra de Fernando gozaron de una excelente acogida entre los lectores. A la muerte de Fernando, el director de La Iberia, Pedro Calvo Asensio, teniendo en cuenta el éxito de los escritos de Concepción, aceptó que ésta siguiera escribiendo,
Pero cuando se estableció la obligatoriedad de firmar los artículos doctrinales, el director del periódico, aunque progresista y liberal, no se atrevió a que la línea editorial apareciera firmada por una mujer. La Iberia anunció su cese como colaboradora. Concepción Arenal, decepcionada, abandonó Madrid. Acudió al único lugar en el que podía encontrar paz. Así llegó aquí, a este valle amigo, a este valle confidente de sus debates más íntimos. Los amantes de la libertad no creen en Dios. Los creyentes son enemigos de la libertad. El hombre religioso detesta la reforma política. El reformador desprecia las creencias religiosas. Los sacerdotes temen por la religión si triunfan los amantes de la libertad y hacen causa común con los poderosos. Para Concepción Arenal, el lamento es que ella, que es creyente, aunque no es ortodoxa, sin embargo se da cuenta, como otros muchos cristianos y creyentes, que la vivencia de su fe no es compatible con la vivencia y la defensa de los valores liberales que la Revolución Francesa pone en marcha. Y yo creo que ese es el lamento que se plasma en ese texto. Yo, Jesús de Monasterio, compartía sus mismas inquietudes cristianas, no las políticas. Concepción se sentía sola e incomprendida. Pensaba como los liberales. Deseaba el progreso, la educación, las reformas, la justicia, una sociedad más solidaria. Pero era católica y no quería renunciar a sus creencias religiosas. Yo había fundado en Potes las conferencias de San Vicente de Paúl, organización destinada a atender a los enfermos y a los niños pobres abandonados. Animé a Concepción para que ella creara aquí la rama femenina. Era una forma de hacerle salir de su pasividad. Yo quería demostrarle que no estaba sola, que muchos la necesitaban, que siempre contaría conmigo. Un día, después de mucho tiempo, supe al leer un escrito suyo que mi amistad le había ayudado. Una persona vivía aislada en una pequeña aldea, apartada del mundo por altas montañas y por un aislamiento absoluto, conversando nada más que con algunos libros y en la mayor soledad, su inteligencia y sus sentimientos. La incomunicación era completa, la vida triste, el vacío grande. Un día descubrió que había criaturas que, como ella, pensaban y sentían, hermanos de inteligencia y de corazón, a quienes amaría y de los que sería amada. Para que te sale bien debes tener mucho cariño por Mozart, ¿sí? Otra vez. Ti amo, ti da 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 da. Junto. 3, 4. Suficiente. Estaba bastante bien, pero... Sí, yo también enseñé música. Fui profesor del Conservatorio de Madrid. De otro conservatorio. Este es tan nuevo, tan espacioso. En mi tiempo, solo disponíamos de 2 salones dentro del Teatro Real. Lo están restaurando, aunque yo puedo verlo tal y como era. ¿Cuántas veces sentado en esta plaza de Isabel II releía las noticias que me llegaban de Potes? Concepción Arenal había creado la rama femenina de las conferencias de San Vicente de Paúl. Su actividad era incesante. Seguía escribiendo. Concepción se iba a convertir en la primera mujer premiada
por la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Hojeando las actas de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en 1860, esta concedió un premio a una monografía que había elaborado Concepción Arenal. La Academia convocó, bajo el título La beneficencia, la filantropía y la caridad, un concurso que era periódico para destacar los ensayos principales que sobre las distintas materias de la Academia pudieran realizarse. Pronto esta monografía presentada por Concepción Arenal ganó el favor del conjunto del jurado, pero cuando la plica se abre, porque la presentación tenía que ser forzosamente anónima, se encuentran con la sorpresa de que realmente era Concepción Arenal la que era la autora, porque hasta entonces no se sabía. El premio se lo dieron a su hijo Álvaro, de 5 años de edad, que ella había indicado que era el autor de la monografía, con la intención probablemente de tratar de atraer la atención del jurado para que se leyera el ensayo. Creía, probablemente, aunque este motivo nos ha aclarado, que si firmaba como mujer en la España de aquel entonces, no sería estimado el ensayo como merecía. La sorpresa del conjunto de los académicos que se encontraron con una mujer premiada fue grande, pero aceptaron, obviamente, el premio y el mérito de la obra. Y esta fue editada por la Academia. El premio de la Real Academia se convirtió en un importante aval para Concepción Arenal. Los círculos oficiales y el gobierno conocieron entonces la existencia de una pensadora ejemplar. Concepción intentaba llevar a la práctica lo defendido en sus escritos. Sus reflexiones sobre la realidad de la pobreza sorprendieron a muchos. El pobre, decimos, falta la verdad, es descuidado, imprevisor, ingrato. Si en vez de decir el pobre, dijéramos la pobreza, seríamos más exactos y menos agresivos. Porque los males que están en las cosas hacen pensar en grandes medios para evitarlos y mandan la tolerancia. Detengámonos un poco a examinar hasta qué punto es responsable el pobre de las faltas que le echamos en cara. Este era uno de los pensamientos que Concepción Arenal reflejaba en el manual del visitador del pobre que acababa de escribir. A mí me pareció un libro excepcional, un tratado de amor hecho desde la sensatez de una mente que conocía el Evangelio. El visitador del pobre se convirtió en la guía de las conferencias de San Vicente de Paúl en toda Europa. Concepción Arenal había encontrado su camino. Nada la detendría. Querido Jesús, iré a Madrid mucho antes de lo que pensaba porque he sido nombrada y aceptado el cargo de visitadora de prisiones de mujeres y el Madrid ayuna. Mucho, muchísimo me alegro de sus triunfos de usted en Asturias. Concepción se refería a las actuaciones de la sociedad de cuartetos que el pianista Gelbenzu y yo habíamos creado para difundir la música clásica. Recorrimos casi toda España dando conciertos. Recuerdo que fue Mendelssohn el autor elegido para nuestra presentación en Oviedo. Un reducido número de personas se reunió en el Teatro del Fontán, y aunque la prensa local nos trató muy bien, no obtuvimos mucho éxito. Sin embargo, a esta hermosa ciudad que años más tarde inmortalizaría Leopoldo Alas Clarín con el nombre de Vetusta, le iba muy bien la música del compositor alemán. En Áviles cambiamos el repertorio. Aquí interpretamos a Beethoven y a Mozart. El minueto del cuarteto en re menor de Mozart entusiasmó a los avilesinos. El auditorio fue muy numeroso
paciente y educado, porque si la música de Mozart les satisfizo, no sucedió lo mismo con la de Beethoven, que soportaron con gran resignación. Fue en Gijón, en esta villa abierta al Cantábrico, alegre y acogedora, donde un público distinguido y sensible interrumpió varias veces con grandes aplausos nuestra actuación. Fue en Gijón, en esta villa, cuna del ilustre polígrafo Jovellanos, donde experimentamos nuestro mayor éxito en Asturias. Los gijoneses se emocionaron con la sonata de Beethoven. El artista ve la humanidad por el lado más bello. ¿Qué diferencia entre su camino de usted y el mío? Hasta ahora había vivido con la desgracia. Ahora voy a vivir con el crimen, pues como le decía, he aceptado el cargo de visitadora de prisiones. Créame siempre su cordial amiga y paisana, Concha. La carta estaba fechada en La Coruña. Concepción regresaba a Galicia, la tierra en la que había nacido. En esta cárcel de La Coruña, Concepción se entregó entusiasmada, como era normal en ella, a su nueva misión. Estudió la realidad de las reclusas, observó el estado en que se encontraban las prisiones y escribió una nueva obra, Cartas a los delincuentes. En ella, Concepción Arenal abogaba por la reforma de algunos artículos del Código Penal. Era yo una rueda que no engranaba en ninguna otra de la maquinaria penitenciaria y debía suprimirla. El gobierno no quiere moralizar las prisiones. Aleja de la esfera social a quien procura moralizarlas. Y contesta al primer libro que con este objeto se escribe, dejando cesante al autor. Y esto se llama y le llaman gobierno. Gran necesidad hay de rehacer el diccionario. Sí hemos de entendernos. Yo creo que Concepción Arenal tiene esa sabiduría totalmente platónica, que es la sabiduría de la bondad. Es una persona extraordinariamente inteligente y al mismo tiempo es extraordinariamente humana, porque es buena, porque cree en el hombre. Entonces está desesperada de que las prisiones sean inhumanas y además inútiles, porque no valen para reformar a las personas que entran allí, las hacen peores. Eso era antes y sigue siendo ahora, porque seguimos viviendo con esa contradicción. En ese mundo, pues una persona que dice la verdad molesta, y como molesta, pues yo creo que las administraciones caen en el error de, en lugar de escuchar lo nuevo y de interesarse por las cosas diferentes, no oírlas, pretender que si no se oyen no existen. Es uno de los grandes errores del poder. Desgraciadamente lo vemos ahora y lo vemos en la historia. Concepción Arenal poseía una acusada personalidad. Era una mujer extraordinaria que se había hecho a sí misma gracias a una férrea voluntad forjada en este valle del Liébana. Aquí acudía yo también, en busca de inspiración, aunque nunca logré ser un gran compositor. Jesús de Monasterio es una figura muy importante en la historia de la música europea del siglo XIX y desde luego fundamental en la historia de la música española. Se le puede ver en varios aspectos, como maestro, como profesor, que fue del Real Conservatorio de Madrid, donde tuvo alumnos tan destacados como Pablo Casals o Enrique Fernández Arbós, por poner dos ejemplos en dos instrumentos distintos, violonchelo y violín. Fue un gran director de orquesta y el primero que dirigió la Orquesta de la Sociedad de Conciertos junto con Barbieri en los inicios de esta gran orquesta romántica de Madrid, que fue la Orquesta de la Sociedad de Conciertos. Por ejemplo, fue el primero que dirigió música de Wagner en Madrid.
Y luego no fue tampoco Monasterio tan mal compositor como se ha dicho, tan desdeñable como él mismo creía. Él tiene obras muy importantes, como ese concierto de violín que se grabó recientemente, y muy curioso, tiene obras, además de en el campo de música de cámara, el famoso Adiós a la Alhambra, en el campo coral, muy importantes, algunas obras religiosas y algunas obras profanas de cierta entidad. No hace mucho el Coro Nacional interpretaba unas obras profanas corales de Monasterio muy interesantes. Con estos violines intenté transmitir el amor que la música me inspiraba. Quería contagiar al público mi pasión por ella. Muchas veces lo conseguí, pero mis actuaciones no provocaban el clamor popular despertado por las de otros violinistas. Nunca oí a Paganini. Sí a Sarasate. Estoy convencido de que este superaba al genio italiano en las dificultades. Pablo Sarasate fue sin duda el mejor. Nadie igualaba su habilidad en los pizzicatos, ni la nitidez de sus armónicos. Algunos críticos opinaban que yo podía competir con él en la interpretación de los adagios. Recuerdo que decían que Sarasate galanteaba con el adagio y que yo, Jesús de Monasterio, amaba. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? En esta casa de Casar de Periedo, interpreté mi último adagio. Después de mi matrimonio con Casilda de Rábago, esta casa-palacio, perteneciente a su familia, se convirtió en nuestra residencia veraniega. Aquí estábamos aquel verano de 1868, cuando el pueblo español intentó decidir su futuro. La situación del país se había ido deteriorando cada vez más. La institución monárquica aparecía como la responsable de aquella crisis. La culpaban de haber promovido gobiernos débiles y reaccionarios para favorecer los grandes negocios ferroviarios, de los que solo se beneficiaban unos pocos en detrimento de una sociedad cada día más pobre. Se intensificaron las conspiraciones y pronunciamientos. El triunfo del general Serrano en el puente de Alcolea decidió el futuro de la monarquía. La reina doña Isabel ya no podía recurrir a los fieles generales que siempre habían acudido a su llamada. O'Donnell y Narváez habían muerto. Espartero permanecía en su retiro de Logroño. Y así, Serrano se convirtió en presidente del gobierno provisional. La reina Isabel II se vio obligada a abandonar España. Yo seguía con cierto escepticismo los acontecimientos, pero Concepción estaba ilusionada. Aquella ruptura significaba para ella la renovación, la apertura intelectual, la preocupación por las clases trabajadoras y marginadas. El gobierno la nombró inspectora de casas de corrección de mujeres. El gobierno suprimió las conferencias de San Vicente de Paúl, dejando a más de 65.000 pobres sin ayuda y a unos 8.000 niños abandonados. Antes nos hubiéramos dejado cortar la mano derecha que firmar ese decreto. Comprendemos la vida con el cuerpo mutilado, pero no con el alma acongojada por la idea de haber hecho tanto mal. Concepción, como siempre, con valentía, protestó por aquella medida. Yo, desde el silencio del santuario de la Virgen de la Peña, rogaba a Dios por los miles de pobres ahora desamparados. El gobierno volvió a permitir las conferencias de San Vicente de Paúl, aunque las anheladas reformas propugnadas en la Revolución no se plasmaban en la realidad. Sí, se había promulgado una nueva Constitución,
la primera democrática en la historia de España. En ella se proclamaban las libertades fundamentales, se establecía el sufragio universal masculino, pero las fuerzas políticas unidas en la revolución manifestaban, una vez instaladas en el poder, sus distintas ideologías. Las Cortes aprobaron la reforma penitenciaria. Cuando desde el interior de una prisión española se observa aquel conjunto de corrupción, de ignorancia, cuando se reciben las confidencias de los reclusos, cuando se ven delincuentes honrados al entrar en la prisión, que saldrán de ella enteramente perdidos para el honor y la virtud. Varios sentimientos de indignación, lástima y vergüenza agitan el alma. Concepción Arenal es una mujer que tiene un especial interés en el análisis de la realidad. Entonces probablemente considera que ese planteamiento que hace la Comisión de Reforma Penitenciaria no es conforme con el análisis de la realidad que ella ha hecho en muchas ocasiones, pues en todos los tiempos en que ella ha estado ya trabajando en el tema de prisiones. Probablemente esa sea la crítica concreta, sin perjuicio de cuál pueda ser la crítica general en la que prefiero no entrar. En relación con el krausismo, los últimos años de la vida de Concepción Arenal son más bien amargos, porque es incomprendida por los sectores más oficiales de la sociedad española, tiene mucha mejor comprensión en el extranjero, donde es muy bien recibida y muy apreciada, y su refugio es precisamente su amistad con algunas personas de la institución. Ella escribe en el boletín de la institución, su hijo también está vinculado con la institución, y ella es muy amiga de don Francisco Giner de los Ríos, y es muy amiga de Azcárate y de algunas otras personas de la institución. Yo creo que la institución libre de enseñanza es un poco el refugio de los lamentos de los últimos años de la vida de Concepción Arenal, y en ese sentido se puede decir que ella es de alguna manera institucionista. La decepción que puede experimentar Concepción Arenal durante estos años es análoga a la que va a ir experimentando a lo largo de su vida, siempre moviéndose entre la esperanza y las decepciones inmediatas. ¿Qué le pasa a Concepción Arenal? Que intenta introducir racionalidad y sensibilidad humanitaria en unos comportamientos políticos que están más llevados pues, por actuaciones partidistas. Intenta que los principios filosóficos concuerden con las actuaciones prácticas que después se llevan a cabo. Y entonces esto, pues francamente, es una empresa titánica que siempre pues, le ha de llevar a Concepción Arenal a no acabar sin entender bien. No solo a Concepción Arenal, sino a todos aquellos, como sus amigos de la Institución Libre de Enseñanza, que estaban intentando llevar una revolución semejante en España. Se ha dicho, no hay salvación fuera de la Iglesia. Nosotros decimos, no hay salvación fuera de la ciencia, del conocimiento necesario en todos los hombres para que la sociedad sea organismo armónico y no aglomeración bajo la presión de un poder cualquiera. Con frases como esta, Concepción alarmaba a los católicos ortodoxos. La misma Iglesia observaba con recelo sus escritos. Yo conocí muy bien a Concepción Arenal. Fui testigo de sus convicciones religiosas, en las que el fanatismo no tenía cabida. Para ella, la única forma de combatir los problemas sociales consistía en la elevación moral e intelectual de la sociedad. Ella siempre rechazó la intransigencia, practicaba la caridad de Cristo, abogaba por el desarrollo y la libertad que propugnaban los progresistas. Compartía las inquietudes de los krausistas referidas a la reforma educativa y penitenciaria. También deseaba, como ellos, la promoción de la mujer. Aunque Concepción ya se había preocupado mucho antes de conocer a sus amigos krausistas, Azcárate y Giner de los Ríos, de llevar a la práctica lo que ahora reivindicaba. Este es el claustro de la Universidad de San Bernardo. Aquí acudió Concepción Arenal vestida de hombre a las clases de Derecho. Lo hizo como oyente. Debía mantener en secreto su identidad. Las mujeres no tenían acceso a los estudios universitarios. Habrían de pasar muchos años
para que la universidad abriera sus puertas con reservas al sexo femenino. La orden ministerial disponía que si alguna mujer solicitaba matrícula oficial, sería la superioridad quien decidiera sobre su ingreso una vez analizadas las circunstancias de la interesada. Aquella disposición significaba una pequeña esperanza. Concepción no desistía en su lucha por elevar el nivel cultural de las mujeres. Lo que sostiene Concepción Arenal es la idea revolucionaria entonces, de que la educación de la mujer era tan importante o más que la del hombre, porque solamente si los hogares tenían esta apertura, que lógicamente estaban bajo el predominio o el dominio de la mujer, sería posible conseguir una mayor ilustración y lograr un mayor desarrollo. Es sorprendente la modernidad de esta mujer que no esperamos encontrar quienes vivimos en el siglo actual, que conociendo un poco su filiación y el conjunto de su época, nos parece que defiende ideas anticuadas. La Real Academia y los académicos entonces tuvieron, yo creo, la suerte y la oportunidad de destacar a una gran pensadora, que cuando uno la lee con paciencia y sin prejuicios, es mucho más moderna de lo que en principio parece. Había escrito varios libros en los que demostraba la no inferioridad del sexo femenino. Concepción criticaba las leyes españolas, para ella discriminatorias con la mujer, porque si el derecho civil trata desigualmente al hombre y a la mujer, el derecho penal impone las mismas sanciones a ambos. Sin embargo, Concepción excluía a las mujeres de la política. La superioridad moral de la mujer la capacita para actividades caritativas y benéficas. El sacerdocio es más propio de las mujeres. La mujer no debe ser militar ni tampoco juez, no debe dedicarse a la política. Tal vez con el tiempo parezca que hemos pagado tributo a las preocupaciones del nuestro, no queriendo que la mujer aplique las leyes penales. Si así fuera, sírvanos de excusa lo crueles y denigrantes que son todavía, y la manera depravada e inhumana que tienen de cumplirlas. A mí me gusta mucho este aspecto de Concepción Arenal, porque además ha sido uno de los que se ha utilizado para un feminismo, yo creo, un poquito ramplón y poco amplio de miras, como para descalificar a Concepción Arenal diciendo que era feminista pero menos, ¿no? Estoy en desacuerdo. Pienso que aquí Concepción Arenal es feminista pero más, porque al mismo tiempo de estar preocupada porque la mujer obtenga todos los derechos que le corresponden como ser humano, se está dando cuenta de por dónde va a ir la evolución de la humanidad y detecta que el derecho concebido como castigo, concebido como una respuesta primitiva de palo y tentetieso, no va a valer para una sociedad moderna, compleja, hoy día diríamos para una sociedad movida por los medios de comunicación. Y Concepción Arenal dice, si el derecho es esto, no quiero que la mujer ocupe un papel en el derecho. Ahora podríamos decir, es que el derecho no debe ser esto, el derecho tiene que ser útil y el derecho del castigo no es útil. Hoy día tiene mucho más futuro el derecho de la compensación, del acuerdo, entender la ley como algo que debe resolver conflictos, al juez como pacificador de los ciudadanos, no como un más allá en el día de hoy que castiga al infierno y que premia al cielo. No, eso es simple, eso es una educación, diríamos, de cartilla. El derecho ha de ser útil y ha de ser un elemento de resolver los conflictos que los seres humanos tienen en la aplicación de sus derechos y deberes. Mi querido Jesús, sabiendo su poca salud, su poco orden, su mucha pereza de escribir, figúrese usted si habré agradecido su carta. Con el espíritu la contesté inmediatamente, pero el cuerpo ha negado su cooperación. Seguro que su estancia en Casar de Periedo le hará bien al cuerpo y al alma. Tonina me preguntó por usted y juntas murmuramos un rato de su persona. Memorias a Casilda y a las rapazas, como dicen aquí. Me escribía desde Gijón. Hacía varios años que vivía alejada de cargos oficiales. Cuando su hijo Fernando fue nombrado director del puerto de El Musel, Concepción decidió acompañarlo. La humedad del clima asturiano no le sentaba bien a su siempre delicada salud, pero ello no supuso ningún inconveniente para que Concepción siguiera trabajando. Al poco tiempo de establecerse en Gijón,
ya participaba, junto con su hijo, en la creación de nuevos círculos obreros. También desarrollaba su faceta como penalista. En este tiempo, Concepción elaboró un estudio sobre la descentralización de las prisiones que sometió de nuevo al juicio de los académicos. La Academia, además, recibió después de Concepción Arenal otras monografías que se presentaron a sus habituales y periódicos concursos. La primera para tratar de ver, en 1875, si era conveniente o no llevar las prisiones a colonias, como había hecho Inglaterra con Australia y otros países. Y preguntaban al conjunto de los ensayistas españoles, aptos en criminología, si era conveniente o no que esta descentralización de las prisiones se hiciese por las colonias. Concurrió también Concepción Arenal, ya con su propio nombre, y tuvo la valentía, la decisión y la modernidad de rechazar un colonialismo de prisiones que no le parecía ni adecuado para el país que trataba de colonizar, ni para el país receptor del conjunto de los que eran delincuentes. Y condenó en su monografía, que premió la Real Academia, este intento entonces de moda en distintos países. En 1885 comparece Concepción Arenal también a otro concurso de la Academia, esta vez sobre la educación del pueblo. La pregunta que se hacía a los posibles concursantes era la de si era conveniente alfabetizar al pueblo o no. El ensayo no tuvo el premio esta vez, sino un accésit, y fue editado por la Academia, pero en mi opinión es el mejor de los ensayos que escribió para la Academia, para los concursos de la Academia, Concepción Arenal. Desde esta localidad asturiana, en la que aún perdura su recuerdo, Concepción seguía colaborando en La Voz de la Caridad, publicación que ella misma había creado como instrumento para denunciar las inmoralidades cometidas en el mundo de la beneficencia y de las prisiones. Elaboró importantes ponencias que presentó en distintos congresos internacionales. Desde la paz de Casar de Periedo, yo seguía entusiasmado la trayectoria de mi amiga. Sus ideas innovadoras, su prestigio como socióloga y pensadora aumentaba en Europa. Concepción Arenal era una mujer extraordinaria. La historia no debería olvidarse de ella. Doña Concepción Arenal valía más y era más en el orden intelectual que muchos hombres. Era el mayor sabio de España, uno de los mayores de Europa en el derecho penal, en la sociología. Doña Concepción Arenal era un ser varonil física e intelectualmente. Su cerebro tenía la facultad de penetrar en las causas de las cosas con una observación y un espíritu tan viriles que producen asombro. Yo estoy de acuerdo con Azcárate cuando dice que Concepción era extraordinariamente inteligente. Eso es indiscutible. Lo que no puedo aceptar, por supuesto, es que la inteligencia sea un atributo varonil. Máxime cuando el tipo de inteligencia de Concepción Arenal es esa inteligencia que parte de analizar lo cotidiano y a partir de ahí de las causas de lo cotidiano. Esa investigación desde la práctica, esa investigación desde la realidad, es una manera de hacer ciencia, de hacer sociología. Ella hizo sociología, de hacer ciencia jurídica, de hacer derecho, de hacer propuestas sociales tan apegada a la realidad que yo creo que, aunque todo esto siempre son estereotipos y es difícil hablar de los roles masculinos y femeninos, sí podría decirse que es una síntesis de lo que puede ser la mezcla de lo que hasta ahora ha estado dividido como valor femenino y valor masculino. Valor masculino, la abstracción; valor femenino, lo práctico, lo cotidiano. En Concepción se demostraba, entiendo yo, que la verdadera inteligencia tiene que partir de lo cotidiano, del hombre, de la realidad de hoy, para partir de ahí ir hacia la abstracción que pueda mejorar el mundo, la sociedad, la realidad cotidiana. Concepción Arenal armonizó dos tendencias que, por lo general, se enseñorean ya la una, ya la otra en los espíritus: la idealista y la práctica. Concepción Arenal tiene una posición de desencanto ante la realidad y, por consiguiente, de rechazo de lo que existe,
Pero para poder tener esa posición, ella necesita conocer la realidad. Y entonces ella es una positivista, ella vive los métodos de su tiempo, que ella de una manera casi autodidáctica ha ido aprendiendo. Por eso usa métodos muy similares a los que usan autores de su tiempo, como puede ser, por ejemplo, Tocqueville. Ella utiliza la encuesta, utiliza la conversación con las personas, la descripción de la realidad, las opiniones de otros que han hablado sobre esos temas, es decir, hace una aproximación realista o positivista. Y luego, partiendo de ese desencanto, de ese rechazo de la realidad, hace una construcción hacia el futuro de tipo utópico, idealista, y hace los grandes planteamientos que en la historia de la humanidad en el siglo XIX se han hecho sobre los grandes temas: educación, mujer, prisiones. La verdad es que incluso habla del derecho de gentes. La verdad es que se ocupa de todos esos temas con una visión mucho más hacia el futuro. Entonces, eso es lo que me parece a mí que dice Azcárate, es que tiene el polo realista y el polo utópico desde una perspectiva siempre reformista. Ella no es revolucionaria, pero es utópica, partiendo de un análisis de la realidad. Os llamará la atención que, habiendo tratado a doña Concepción Arenal durante 30 años, no os pueda decir si tenía sus simpatías, la monarquía o la república, si era liberal o conservadora. Es muy significativa esta observación de Azcárate, porque ciertamente si estudiamos a fondo la obra de Concepción Arenal y el comportamiento que mantuvo a lo largo de su vida, nos daremos cuenta que ella no elegía a sus amigos por el partido político al que perteneciesen ni por la confesión eclesiástica que profesasen, sino que ella lo que buscaba era el talante de las personas. Concepción Arenal, movida de este sentimiento, de esta actitud de tolerancia y de buscar la comprensión y el entendimiento, llegó a formular precisamente todo su legado intelectual en unas claves universales. Y esto es lo que constituye al final su misterio, por el cual mucha gente que se ha aproximado a ella desde tendencias partidistas, sean políticas como sean confesionales, se ha podido sentir tanto atraído como repelido en función de sus propios intereses, pero no del legado de Concepción Arenal, que en el fondo sigue siendo como un enigma, como un legado que está por descubrir y que podremos encontrarlo en la medida en que nos aproximamos con un talante de diálogo, con un talante de dejarnos invadir por su aspiración a lo sublime. En Vigo discurrieron los últimos años de la vida de Concepción Arenal. Presintiendo que se acercaba el final de sus días, Concepción se había dedicado en el año de 1892 a corregir muchas de sus obras y a destruir todas las cartas y papeles que podrían mover un día a sus descendientes a escribir su biografía. Me enteré de la muerte de mi mejor amiga por la prensa. Ayer falleció en Vigo la ilustre escritora doña Concepción Arenal, cuyo nombre se destaca en primera línea entre los tratadistas españoles contemporáneos de Derecho y Sociología. Los méritos de doña Concepción Arenal no fueron tan estimados como debieran en España. ¿Qué tiene un hombre o una mujer contemporáneos que admirar en Concepción Arenal? La distancia en el tiempo parece que no hace pervivir ni sus ideas ni su obra en el momento presente. Es una página de la historia, una biografía pasada, que realmente no puede suscitar, o por lo menos hay el prejuicio de que no suscite, en hombres y mujeres actuales, una mirada respetuosa hacia el pasado. Al repasar las actas de la Academia e ir a consultar los momentos estelares de su vida, uno se encuentra con tres cosas que admirar en ese pasado. En primer lugar, su afán por saber. Ella se disfraza de hombre para asistir a las clases de las facultades de Derecho y formarse en leyes. Era un verdadero sentido de aprendizaje el que ella tenía, de servir una profesión, de aprender una profesión con la que quería ser realmente útil a la sociedad. La autenticidad de su conocimiento como base de su quehacer es la primera cosa que a mí me parece realmente importante. En segundo lugar, la seriedad de sus escritos. Ella empieza a escribir, pero no publica hasta que considera que ha consolidado su formación en lo suficiente y el conocimiento de los hechos sobre los que escribe para poder transmitir un mensaje responsable. El libro de la memoria
que edita aquí sobre beneficencia, filantropía y caridad, contiene el primer censo de todos los hospitales y casas de recogida de ancianos asilos en aquel entonces, con sus características, sus propiedades. Es decir, los temas no se habla de ellos superficialmente, son investigados como la sociología moderna exige para su conocimiento. Y en tercer lugar, lo que es el compadecer su vida con su obra. La fe que ella tenía en la solidaridad social, en el deseo de que se progresase en el conocimiento y en la ayuda al prójimo, no fue una fe sin obras, sino una fe profunda. Ella asistía permanentemente al conjunto de los establecimientos de beneficencia, visitaba las casas en las que después escribía sobre el conjunto de sus problemas, y se trataba de alguien que vivía los problemas con los que realmente después escribía. Este tiempo nuestro, tan aficionado a separar lo que es la vida de la conducta personal, yo creo que tiene que admirar la autenticidad de quien, para escribir, se informaba, yendo a las cárceles, a los hospitales, a los asilos, a los barrios pobres, para tratar de remediar el conjunto de sus problemas. Esto es lo que me parece a mí admirable y memorable de esta persona extraordinaria. El día que conocí la muerte de Concepción, asistí a mi conferencia de San Vicente de Paúl. Todos elevamos al Señor nuestras plegarias por el eterno descanso del alma de la inmortal autora de El Visitador del Pobre. Si no fuera el Omnipotente quien todo lo dispone, diríamos que seres tan extraordinarios como doña Concepción Arenal no debieran morir nunca. Pero es ley ineludible que a todos ha de llegarnos el término de nuestra vida en este mundo. Querida Concha, usted sabe todo el cariño y admiración que yo le profesaba. Desde el dolor de la ausencia, intenté aprisionar su recuerdo, sin darme cuenta que era innecesario. Porque usted, Concha, siempre permanecerá viva en mi memoria.